Bien, empezamos con el pseudocódigo. Como variable de entrada vamos a tener a x, que es el número al que le vamos a determinar la potencia elevada a la n, donde n tiene que ser un número entero o cero. Puede ser entero positivo o negativo, y dependiendo de esto vamos a tener un contador, en este caso un contador i, que va a ir desde menos 1 para un exponente menor que 0, perdón. Y cuando es mayor que 0 o igual a 0 va a ser 1, es decir, va a ser positivo. La asignación la hacemos con una flecha, como siempre. Ahora vamos a tener un acumulador pot, que va a ser el acumulador de la respuesta de la potenciación, ya que lo que vamos a hacer es, considerando en el caso de que los exponentes sean positivos, enteros positivos, se toma en cuenta que va a ser igual a una sucesión de multiplicaciones. Es decir, por ejemplo, 4 al cuadrado es igual a 4 por 4, entonces en base a esto se va a hacer un ciclo para multiplicar. Y así como, por ejemplo, podemos decir que 4 a la menos 2 es igual a decir a 1 sobre 4 por 1 sobre 4. Entonces, partiendo de esto, como pot comienza con 1, se le va a dividir entre el número x, que en el ejemplo que les estaba mostrando era 4. Entonces va a ser pot entre x. Luego, el resultado que ha adquirido el acumulador pot se vuelve a dividir entre x. Y el que va a comandar el que va a hacer continuar el ciclo va a ser el contador i, que en este caso se va reduciendo hasta que sea menor que n. Caso contrario va a ser en el momento en el que se ejecute para positivos, es decir, i va a comenzar desde 1 hasta que llega al exponente, hasta que lo supere. Esto se va a ir calculando para hacer la cantidad de multiplicaciones que nos den la potencia del número. Esto, por supuesto, lo vamos a apreciar mucho mejor en la prueba de escritorio, pero es básicamente cómo funcionan ambos ciclos y cómo, en base a la condicional de los exponentes, se va ejecutando. Bien, como siempre en la prueba de escritorio vamos a hacer la tabla para ordenar las variables y las condiciones y los ciclos, de tal manera que simplemente sigamos la secuencia de nuestro algoritmo, de nuestro pseudocódigo. Y bien, una vez ordenado, le damos la forma simplemente a la tabla. Esto en base a los cálculos que se puedan hacer. En el caso de pot, como va a requerir un cálculo un poco mayor al resto, se le deja un espacio suficiente. Bien, evaluamos con el ejemplo que habíamos dicho. En el caso del número 4 y el exponente 2, decimos que es falso, que es menor que 0. Entonces el contador i va a tomar el valor de 1. Luego se vuelve a negar para entrar al ciclo mientras, y mientras que i sea menor o igual que n, se va a ir haciendo la sucesión de multiplicaciones, donde pod ahora va a tener el valor de 4 y ya no de 1. Se incrementa entonces el contador i hasta 2, se vuelve a decir que es verdadero, entonces se multiplica el nuevo valor de pod por el simplemente x, que va a seguir siendo el mismo. Entonces tenemos como resultado, tras acabarse el ciclo, cuando i supera a n, que el resultado va a ser 16. Exactamente como ya lo sabemos, que 4 al cuadrado es igual a 16. Bien, ahora vamos a probar otro ejemplo, esta vez para ver cómo funciona cuando es un exponente negativo. En este caso decimos verdadero, que n es menor que 0. Entonces el exponente comienza en menos 1. Se dice verdadero que n es menor que 0. Entonces seguimos el primer ciclo mientras. 1 entre 3 es igual a 0.3. Se vuelve a dividir ahora 0.33 entre 3, es decir, entre x, y determinamos el exponente, determinamos la potenciación de 3 a la menos 2. Y simplemente imprimimos la respuesta. Ahora en el lenguaje de MATLAB, lo único que vamos a hacer es adaptar nuestro pseudocódigo recordando el lenguaje de programación de MATLAB. Es decir, por ejemplo, para el ingreso de datos utilizamos la función input, y entre paréntesis podemos especificar de qué tipo de variables estamos hablando. En este caso la primera variable es el número x, el segundo es el exponente, que tiene que ser un entero, ya sea negativo, positivo o 0, para que pueda salirnos en nuestro pseudocódigo. Luego hacemos la primera condicionales para determinar el contador. Luego le damos el valor al acumulador pot. Volvemos a hacer utilizamos la misma condicional de n menor que 0,
pero con la diferencia de que ahora en este caso agregamos los ciclos mientras, como habíamos visto en el pseudocódigo. Y bien, una vez acabado, imprimimos la respuesta con la función disp y ahora vamos a comprobar nuestro algoritmo corriendo los ejemplos. Y notamos efectivamente que nuestro algoritmo funciona. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que se suscriban.